Hola, buenos días. Le voy a grabar esta pequeña videoclase sobre la parte del tema de los lípidos, para aclararles un poquito lo que se tienen que estudiar más y lo que se tienen que estudiar menos. Bien, en principio los lípidos son un grupo de biomoléculas orgánicas de los 4 tipos que hemos estudiado. Tengan en cuenta que hemos visto en este tema 1 vamos a ver 4 tipos de moléculas orgánicas, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Si yo de una molécula pregunto a qué tipo pertenece, siempre voy a preguntar, la respuesta va a ser una de estos 4 grupos, ¿vale? Bien, los lípidos un poco se diferencian del resto de las biomoléculas orgánicas en que son un grupo muy heterogéneo. Heterogéneo quiere decir que son moléculas muy diferentes unas de otras. Tenemos aquí desde las ceras que hacen las abejas hasta las moléculas que son hormonas masculinas o femeninas, como la vitamina A, como la vitamina D, el colesterol que tanto conocemos. O sea que hay un montón de moléculas diferentes que se agrupan y que lo único que tienen en común, fíjense que aquí pone la solubilidad, es decir, que son insolubles en agua, pero sí pueden disolverse en sustancias orgánicas como éter o benceno. Bien, la clasificación de los lípidos los divide en principio en 2 grupos, ¿vale? Los divide en principio en 2 grupos. Uno serían los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. La palabra saponificable, sapo, viene del latín o del griego y significa jabón, que se puede fabricar con ellos jabón o no. Entonces, los lípidos saponificables son lípidos con los que se pueden fabricar jabones. Entre ellos tenemos las grasas, la cera y los fosfolípidos, estos 3. Y los insaponificables con los que no se puede fabricar jabones son los terpenos y los esteroides. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Fíjense que dice que son ésteres. El enlace que une estas moléculas se llama de tipo éster, no tiene un nombre particular. En los glúcidos dijimos que el enlace que unía 2 monosacáridos se llamaba enlace o glucosídico. En las proteínas vamos a ver que el enlace se llama peptídico y en los ácidos nucleicos el enlace se llama fosfodiéster. Pues bien, el enlace que podemos poner en los lípidos es solamente este tipo, el enlace éster, aunque todos los otros enlaces son enlaces también de tipo éster, que significa que se une un OH con otro H aquí para formar y se forma una molécula de agua, ¿vale? Vimos en el enlace peptídico, glucosídico que se unía una molécula de agua con otra de agua, se quedaba el oxígeno, una molécula del grupo hidroxilo del alcohol OH, aquí había un OH y aquí había un H. Y entonces se unen y queda el O y se libera una molécula de agua. Esto lo vimos ya. Bien, ahora vamos a ver los ácidos grasos, que si de alguna manera podemos hablar de unidades en los lípidos, son ácidos grasos. Y siempre en los saponificables, que están formados por ácidos grasos, porque los insaponificables no están formados por ácidos grasos. Bien, entonces los ácidos grasos vienen los conceptos estos que ya conocemos por la alimentación de saturados e insaturados. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos están formados por una cadena larga hidrocarbonada con número par de átomos de carbono que poseen un grupo carboxílico en uno de sus extremos. Un grupo carboxílico, si se van a la parte que les puse de la química del carbono, estaban los grupos funcionales y les dije que uno era el grupo carboxílico. Vamos a ver en esta imagen de un ácido graso qué es el grupo carboxílico. Aquí tenemos carbono, hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH2, CH2. Ven una cadena de carbono con hidrógeno, hidrocarbonada. CH3 es el extremo porque el carbono tiene 4 sitios por donde unirse a otros átomos. Entonces aquí tenemos el extremo CH3, CH2, 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 CH2. Así sería más o menos la media. Los más importantes tienen 16, 18 átomos de carbono. Carbono, C, O, O, H. El grupo C, OH, que se une por un lado al carbono a un OH y por otro lado a un oxígeno, pero en conjunto sería COOH, es el grupo este carboxílico que está al final, y el COOH, es lo que hace que esta molécula tenga las características de un ácido, por ejemplo el ácido del limón o el ácido del vinagre, son moléculas que van a tener este grupo carboxílico o grupo funcional ácido, ¿vale? Bien, entonces vamos a volver aquí a la imagen de los ácidos grasos y tenemos, por ejemplo, el palmítico y el esteárico, ven que son CH3, luego CH2 se repite 14 veces y luego COH. El esteárico, el oleico,
que es el del aceite de oliva. El aceite de oliva es una trioleína, cuando se forma el triglicérido tiene 3 ácidos grasos oleicos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. La definición es que es insaturado si posee algún doble enlace. Desde que tenga un doble enlace es insaturado. Estos ácidos grasos saturados son más típicos de los animales y estos de los vegetales, ¿vale? Pero el concepto saturado significa esto. ¿Tiene un doble enlace? Insaturado. No lo tiene, saturado. Ahora, los lípidos saponificables, como teníamos aquí, vamos a ver los 3 grupos, las grasas, las ceras y los fosfolípidos. Las grasas son triglicéridos, y tenemos entre los saponificables, las grasas o triglicéridos, tenemos que siempre están formados por la unión de un alcohol que se llama glicerina y aquí tenemos los 3 ácidos grasos. Miren, aquí debajo tenemos la glicerina sola, ¿la ven? Tiene un OH, un OH y un OH. Y por cada OH se une a un OH de grupo carboxílico. Recuerdan que el grupo carboxílico era COOH. Entonces, un OH y un H de grupo carboxílico forma una molécula de agua que se va y se queda este enlace. Esto en general es un enlace de tipo éster. No es particular de los lípidos, pero como en los lípidos no hay otro nombre particular, se dice que son ésteres, que el enlace de los lípidos es de tipo éster. Aquí tenemos un triglicérido y entre las grasas tenemos las grasas saturadas y las insaturadas. Esto lo conocemos todos por los alimentos. Hay que comer, es bueno tomar grasas insaturadas. Las grasas insaturadas tienen, fíjense bien que pone que según el tipo de ácido graso, son de origen vegetal. Son líquidos a temperatura ambiente. Las grasas formadas por ácidos grasos insaturados como el aceite de oliva, oleico, son a temperatura ambiente líquidos y las llamamos aceite. Mientras que las grasas que están formadas por ácidos grasos saturados, que son las propias de los animales, a temperatura ambiente son sólidos. Si las calentamos en la sartén, se derriten, pero hay que subir la temperatura. A temperatura ambiente son sólidos. Y es lo que llamamos sebos o manteca, que son las grasas que tenemos los animales en el cuerpo. Bien, la reacción para fabricar jabones con un triglicérido es que le ponemos hidróxido sódico, este sería el triglicérido, toda esta cadena larga de CH2, CH2, CH2 hasta CH3, la llamamos R. ¿Se fijan? R. Aquí tenemos el CO y el oxígeno aquí, y esto es lo que queda de la glicerina. Si le metemos hidróxido sódico, que es NaOH, hay una reacción de saponificación, y se libera la glicerina tal como estaba antes de unirse a los ácidos grasos, y cada ácido graso se une al sodio. Y esto es lo que nosotros llamamos jabón. Aquí en Canarias, en la época de la guerra, con una planta que hay por el sur mucho, que se llama barrilla, que está pegado al suelo y es de color rojo, la gente fabricaba jabón porque esa planta es rica en hidróxido sódico, la mezclaban con el aceite que les sobraba de las comidas, lo calentaban, ocurría la reacción y se formaba una parte sólida que es el jabón que utilizaban luego para limpiar cuando no tenían dinero para comprar jabón. Bien, las ceras son como si fueran triglicéridos también, 3 ácidos grasos, pero con un alcohol que no es la glicerina. Eso es lo único que hay que saberse de las ceras, nada más, ¿eh? Ácidos grasos, pero con alcoholes distintos de la glicerina, ¿vale? Y luego algunos ejemplos. Los fosfolípidos son los lípidos, digamos, son aquí estamos en los insaponificables, ¿verdad? Los saponificables, los lípidos saponificables que se llaman fosfolípidos son los más importantes de todos estos. ¿Por qué razón? Porque los fosfolípidos forman parte de la membrana de las células biológicas, de todas las células que tenemos en el cuerpo, los fosfolípidos se encuentran formando las membranas. En este caso, la glicerina o el glicerol, en vez de unirse a 3 ácidos grasos, se une a 2. Y por este OH que le queda libre aquí se une un grupo fosfato. Luego se puede unir otra molécula, en este caso la colina. Pero esta parte de la molécula va a formar una cabeza y esto 2 colas. Esta cabeza es polar o hidrofílica, afín al agua. Y estas colas son hidrofóbicas, fobia al agua. Por lo tanto, cuando se colocan en disolución, se colocan de esta manera. Aquí tenemos la cabeza y las 2 colas. Las 2 colas se enfrentan y las partes que son las cabezas afines al agua, se colocan hacia el exterior y hacia el interior. También pueden formar micelas, ¿vale? Micelas, que son las gotitas de micelas que son estructuras circulares. Pero
una pregunta que habrá seguro en el examen es que ¿qué importancia tienen los fosfolípidos? ¿Por qué son importantes? Porque es el principal componente de las membranas biológicas. Forman una bicapa, como está aquí. La bicapa lipídica es la estructura de todas las membranas, de todas las células, de todos los organismos vivos. Eso es lo más importante de toda esta parte del tema de los lípidos, ¿vale? Vamos a pasar para terminar a los lípidos insaponificables, porque aquí hay unas moléculas que ustedes las ven y dicen, Dios mío, yo me tengo que estudiar esa molécula, que es complicado, yo esas moléculas o estas que tenemos aquí debajo, eso es imposible. Entonces, aquí no tienen que estudiarse de memoria esas moléculas, saber reconocerlas sí, o sea, si yo les pongo en un examen, ¿qué molécula es esta? Ustedes no me tienen que decir exactamente qué molécula es, sino eso es un esteroide, esto es un esteroide. Bien, antes de los esteroides, los terpenos, son un tipo de lípidos insaponificables. ¿Por qué son insaponificables? Porque no tienen ácidos grasos y con ellos no se puede, por lo tanto, fabricar jabón. ¿Vale? Bien, hay dos grupos, los terpenos y los esteroides. Los terpenos están compuestos por un derivado de un compuesto que se llama isopreno. Isopreno sería uno de estos anillos, pero ni siquiera me molesten ponerlo porque ustedes eso no se lo tienen que saber. Un anillo solo. Suelen ser muy abundantes en los vegetales. Entre ellos tenemos pigmentos. Por ejemplo, el caroteno de la zanahoria, lo que le da el color naranja a la zanahoria. El rojo del tomate, que se llama licopeno. Las esencias, el mentol, el geraniol. Cuando ustedes se acercan a un limón y lo huelen, huele porque hay unas moléculas gaseosas que son terpenos. La vitamina A, E y K, estos son vitaminas que se llaman liposolubles. Al contrario de la A y la B que son hidrosolubles. La A y la B no son lípidos, ¿vale? Las vitaminas unas son lípidos y otras no. En este caso, la vitamina A y E son liposolubles. Estas son las vitaminas que no se deben de tomar en exceso porque se acumulan en el cuerpo y pueden producir daño. ¿Vale? La vitamina C, la naranja, nos podemos tomar 2 litros al día, que lo que no necesitamos lo eliminamos en la orina, pero este tipo de vitaminas no. Bien, solo eso de los terpenos. Y por último, de los esteroides. Son compuestos químicos formados por una molécula esta que tiene un nombre tan bonito como ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Vale? Un nombre un nombre con el que fardar delante de la gente que no sepa nada de esto. Ciclopentano perhidrofenantreno es la estructura básica. Que ustedes, si ven esto, tienen que decirme, ¿qué molécula es esta? Esta molécula es un esteroide. ¿Y a qué tipo de moléculas pertenece? A los lípidos. ¿Está claro? Y esta es lo mismo. Esta molécula es el colesterol. No tienen que decirme que es el colesterol, me tienen que decir que es un esteroide. ¿Y a qué tipo de molécula pertenece? A los lípidos. ¿Vale? Bien, y con todas estas que están aquí debajo, que son hormonas también, la progesterona, la testosterona, el estradiol. Todo esto no se lo tienen que estudiar, ¿vale? Estas moléculas. Pero si les pongo una molécula de estas, me tienen que decir a qué tipo, a los esteroides, por el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno este que tiene. Y ¿qué molécula es? Un esteroide. ¿A qué tipo de moléculas pertenece? A los lípidos. Y luego tenemos aquí, dentro de los esteroides tenemos el colesterol, que forma parte también en todas las membranas de todas las células de todos los organismos hay colesterol. Hace falta colesterol, es malo en exceso, pero si no tenemos colesterol nos morimos en todas las células, animales y vegetales. En las vegetales no, en las animales. Bien, y luego tenemos otras moléculas que conocemos como los ácidos biliares. Si recuerdan la canción de Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina, pues la bilirrubina y la biliverdina son ácidos biliares que se forman a partir del colesterol, la vitamina D, que todo el mundo sabe que es muy importante para el metabolismo, para fijar el calcio a los huesos, los estrógenos, los andrógenos y la progesterona, que son hormonas masculinas, femeninas y del embarazo. ¿Vale? Perdón, al revés. Estrógenos son hormonas femeninas, perdón, andrógenos masculinas. Aquí tenemos el estradiol, que es un estrógeno, la testosterona, que es un andrógeno, por lo tanto esta es femenina, esta es masculina, y la progesterona, que es la hormona del embarazo. Y aquí tenemos pues un poco para qué sirven, que estas hormonas determinan los caracteres, los estrógenos y los andrógenos, los caracteres primarios sexuales y secundarios. Vale, bueno, pues espero que les haya servido un poquito esta clase para aclarar sobre todo lo que tienen que estudiar más y lo que tienen que estudiar menos. Y nada, nos ya hasta otro día.